Ok, gracias. Salmo 119, versículo 1 al 3. Mire lo que dice la palabra. Se me pone en pie para mayor reverencia a la palabra. Dice la Biblia: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Padre, gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria, Padre, solamente a ti. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por todo lo que tú has hecho en nuestros corazones. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? El tema que se está llevando a cabo en esta mañana, o que se está usando, es bienaventurados los, primero, los bienaventurados primero, le digo acá, los de camino perfecto. Bienaventurados los de camino perfecto. Y la palabra, hermanos, ¿qué significa la palabra bienaventurados? Bienaventurados es, hermanos, dos veces felices. ¿Cuántos somos felices acá? ¿Sabe usted que cuando una pareja contrae matrimonio, tanto el hombre como la mujer, los ojos se le llenan de vida? Es un brillo de felicidad. Digo porque yo he visto eso. Y esto, hermanos, es por la razón de que hay un motivo por el cual alegrarse, por el cual, hermanos, se siente feliz la persona. No sé si solo en el momento o la felicidad es para toda la vida. Pero no hay matrimonio, hermanos, en el cual no hayan problemas. Pero es parte de la felicidad. Ahora bien, la Biblia dice: bienaventurados o felices los de perfecto camino. ¿Qué es la perfección? La perfección no es, hermano, porque la Biblia dice que vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga y nos lleve con Él. Pero la perfección se puede lograr a través de la palabra del Señor. ¿Y qué es el camino perfecto? O los perfectos de camino. Es haber escogido, es haber elegido el mejor camino para la felicidad de esa persona. Porque un camino equivocado lleva a la desilusión, lleva, hermanos, a la angustia, lleva a la depresión, lleva, hermanos, a poder incluso irse y destruirse su vida secular. Pero cuando la palabra dice bienaventurados los de perfecto camino, es que usted y yo debemos de darle gracias a Dios,
porque encontramos el camino perfecto para andar, para caminar por Él, para ir por Él siempre. Y ese camino se llama Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie dijo puede venir al Padre si no le, nadie puede venir a mí, perdón, dijo Cristo, si no le fuere dado del Padre. O sea que usted y yo andamos en el camino correcto. Salmos 128, versículo 1, dice la palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Salmos 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Amén. O sea, feliz aquel que anda, que teme a Dios. Decía un pastor, hay gente que tiene temor de Dios, pero solo en unas áreas, decía, hay otras áreas que no tiene temor de Dios. Pero ¿cómo es así? O sea, hay gente que se cuida de no fallarle a Dios, de no ir a beber, de no hacer esto, de no hacer lo otro, pero en otras áreas le están fallando a Dios. Entonces, en esas áreas, decía el pastor, no hay temor de Dios. ¿Se fija qué fácil es entender la palabra? Por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a no juzgar, sino amarnos unos a otros. Porque esto sucede siempre, hermano. Que hay personas, decía el pastor, que son fieles a Dios en ciertas áreas, pero hay otras áreas en las cuales decía el pastor, no son fieles. Entonces, en esas áreas, decía él, no hay temor de Dios. Y ha de ser horrible eso, hermano. Ha de ser feo. Entonces, la palabra del Señor dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda no solamente en un camino, sino en todos los caminos, en los caminos de Dios. O sea, que anda, hermanos, haciendo lo correcto. Por eso es que Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero decía Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, en otras palabras, todo aquel que ama a Dios anda en los caminos correctos de Dios, no se desvía para ningún lado. Aunque el diablo le ponga ofertas, aunque el diablo le quiera meter temor, aunque el enemigo le diga esto, le diga lo otro, hermanos, esa persona se mantiene firme en los caminos de Dios, en todo. Guarda la palabra, como le dijo Dios a Josué, que guardara la palabra para que fuera prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Es tremendo, hermano. La palabra de Dios nos habla a nosotros sobre el temor que debemos de tener. ¿Y qué es el temor? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Por ejemplo, algunas cosas.
las malas compañías, las malas amistades que llevan a pecar, las malas palabras, las malas conversaciones, dice la palabra, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué más podríamos decir? O sea, tantas cosas que se pueden estar fallando y otras cumpliendo. Pero el temor de Dios, hermanos, es puro, es limpio y debe de ser parejo en todas las áreas de nuestras vidas. Mire, el día viernes que iba para la reunión, llevaba un sueldo, un billete de 50 y 25 lempiras. Y le iba a pagar al cobrador con el billete de 50. Pero de ahí le di los 25 lempiras porque cobra el 25 de aquí hasta Tengo. Pero él me vio el día 50. Entonces me quedé con el billete de 50 a la mano y le pagué los 25. Y se fue. Al ratito venía y me da el vuelto. Tómeme, este el vuelto, 25 lempiras. Entonces le digo, no hombre, disculpale, yo te di 25 lempiras. De verdad, sí. Es que le vino el día 50, sí, pero te pagué con los 25 lempiras. El día 50 kilos. Gracias, me dijo. Y varias veces me ha pasado. Pero ¿cuántos a veces dicen, qué bendición? Esto yo no me lo esperaba ahí. Es un robo. Es un robo eso. Y cuando usted no tiene temor, usted se lo va a echar a la bolsa. Y ahí va, y eso es pecado ante los ojos de Dios. Pero cuando hay temor en usted no le importa, le dice, no, tome, mire. Yo le pagué con esto, este vuelto no me pertenece. Nada, como un hermano que lo mandaron a comprar a la pulpería con 500 lempiras, con 50 lempiras. Y la pulpería le dio el billete de 50 en el vuelto y no se fijó. Y llegó y le dice, mire, hermana, le dice, qué bendición de Dios. Y eso le pagué a la pulpería, a la persona ahí, y no es que me da el billete de a 50 otra vez. Esta es bendición, lo le de hermano, ese es un robo. No, esta es bendición de Dios. Y se lo echó a la bolsa. Es pecado, hermano. Aún en la casa, si su mamá deja 10 lempiras, usted no tiene por qué agarrarlos, robárselos. Usted está pecando, no hay temor de Dios. Y cuando usted los agarra, usted está pecando contra Dios. No es contra su madre, sino contra Dios. Es pecado. Es mejor pedirlos. ¿En cuántas áreas se puede estar fallando? Y de repente estamos guardando 3 áreas fieles, y esas son en las que nosotros nos sentimos orgullosos y condenamos y juzgamos y levantamos la mano. Pero, ¿y las otras? Entonces, por eso dice la palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús, a su nombre. Y dice, hermanos, lo segundo es los que guardan sus testimonios. Salmos 19, 7. Salmo 19, 7. Dice la palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Entonces, cuando leemos acá, bienaventurados los de perfecto camino, ahora bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y dice Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos lo creen? ¿Habrá errores en la palabra? No lo hay. La palabra es infalible. No tiene errores. Amén.
Entonces dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Y qué es el alma? El alma, ¿quién más la puede convertir? Solo la palabra de Dios. Y nadie más puede convertir un alma, solo la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra, el alma son las acciones que nosotros hacemos. Oye usted que por aquí decían que había un hombre que le decían alma negra. No sé por qué, ¿verdad? Pero las acciones. ¿Ha escuchado usted que dicen, aquel fulano hizo esto, hizo lo otro? Ese hombre no tiene alma. Porque el alma solo la palabra de Dios la puede convertir. Y lo que me gusta es el testimonio de Jehová. Es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Y qué es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Porque aquí dice, el testimonio de Jehová es fiel. Todos nosotros tenemos un testimonio. Amén. Y a manera o a según nos vamos congregando o vamos caminando en este camino del Evangelio, hermanos, el testimonio se va agrandando. Porque cada día nosotros somos testimonio a los demás. Y cada día usted es un testimonio para su familia, para los de afuera, para todos. Entonces, ¿qué testimonio debemos de dar? El mejor, para que la gente de afuera se convierta a Cristo. No es necesario que usted predique. Cuando usted da un buen testimonio, la gente dice, esa persona sí es cristiano. Esa persona sí. Yo recuerdo un día que vino un hijo del diablo acá. Andaba el mero Satanás en ese hombre. Y yo recuerdo que ese día estaba dirigiendo, Virginia estaba aquí, creo. Y él se vino por acá a quererse meter bien. Y estando allá, volvió otra vez. Mire, ese hombre andaba bañado en rebeldía, pero bañado, como usted no tiene idea. Hasta por los poros se le salía. Y me dijo, ¿sabes quién soy yo? Y yo le dije, no, ¿querés saberlo? Mire, yo sabía que era el diablo. Llevaba como 23 días de ayuno y oración. En ese tiempo yo estaba ayunando, logré llegar a 27 días de ayuno, aquí en este lugar. Y él me dijo ahí, mírame, de todos los que están acá, yo no recuerdo, ya no sé quiénes estaban. Y me dijo, de todos los que están acá, me dijo, vos y esa muchacha que está dirigiendo, que está ahí al frente, me dijo, ustedes sí, me dijo, andan bien, me dijo. Y con la misma se vino y se volvió y salió. Yo llamé al pastor y le conté y me dijo el pastor, Abel, ora a Dios. Aten y reprendan ese diablo, porque ese es el diablo. Atalo y reprenderlo con la iglesia. Y oramos. Eso fue como en el 2019, parece, o 18. Y no volvió a aparecer ese hombre. Entonces, se fija usted el testimonio como cristiano que nosotros debemos de dar. Porque si hay alguien que sabe cómo anda usted con Dios, es Satanás. Óigalo bien. Los demonios saben cómo camina usted con Dios. Ellos saben en qué áreas usted le está fallando a Dios. Y ahí es donde Él entra, porque hay una puerta abierta y empieza a atacar.
y a robarle la bendición. Ciérrele esa puerta y va a ver. Yo anoche, hoy en la madrugada, estaba acostado. Yo me miraba que estaba como en un evento, que yo miraba un montón de gente. Y yo miré una mujer, no se miraba muy, bueno, era una muchacha. Yo estaba así como triste, así, y vino ella por atrás y me dijo, mírame, sigue adelante. ¿Sabes? El diablo anda con gran furia detrás de ti. Y yo la quedé viendo así, y después yo me quedé con eso. Pero algo me decía que como él no podía hacerme daño a mí, podía buscar a mi familia. Entonces yo me di vuelta para este lado, y estando para la pared, yo escuché la voz, y yo digo que fue la voz de Dios que me dijo, no tengas temor, yo estoy contigo. Y se me quitó. Porque me quiso dar miedo eso. No por mí, sino por mi familia, porque no tienen a Cristo. Entonces, mire, lo importante, hermano, es caminar bien con Dios. O sea, el testimonio, guardar el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Yo le pregunto, en algún momento, de cualquier manera, nuestro testimonio a veces se ha ido abajo. Le gritó a su mamá, a su familia, en la casa, en el trabajo se enojó, ¿ve? Y dice que es cristiano, y va a la iglesia, y todos los domingos ahí va con la Biblia. Se fue su testimonio abajo. Pero dígame usted ahora, ¿puede decir la gente lo mismo de Dios? ¿Verdad que no? Porque el testimonio de Dios es fiel. Amén. ¿En qué puede fallar Dios? En ninguna manera. Él es Dios, Él es 3 veces santo. Dáselo fuerte a Él. Aleluya. Él es 3 veces santo. Él no le falla a nadie. ¿Y cuál es el testimonio? Es la palabra. Es Cristo. Cristo es la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros encontramos aquí es verdad, no es mentira. Y si usted lo cree, usted va a obtener las promesas de Dios y usted va a decir, realmente el testimonio de Dios es fiel y sencillo, que convierte el alma. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Lo tercero, tengo otro texto ahí, pero lo tercero, para terminar, los que no hacen iniquidad. Lo tercero, los que no hacen iniquidad. Primera de Juan, vamos a leer. Primera de Juan 3:9. Mire lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces, son 3 cosas que aprendemos de este Salmo 119, 1, 2 y 3. Lo primero, bienaventurados los de perfecto camino. Bienaventurados los que guardan el testimonio de Dios. Y lo tercero, bienaventurados los que no hacen iniquidad. Amén. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y qué es practicar?
es hacerlo constantemente. Dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios, o sea, Cristo, permanece en él. Cristo está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dígale el que tiene al par, Cristo está en usted. Dígaselo. Cristo está en usted. Amén. Cristo está en nosotros. Y si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, no puede pecar. Decía mi pastor, en cierta ocasión dijo él, ¿quién dice que el pecado no es sabroso? Claro que sí, pero las consecuencias, decía. El que le gustaba beber, se toma una cerveza, la siente sabrosa. ¿Ha visto Jobolo cuando se empina? Mi papá decía, no, es que yo lo hago para hacer hambre. Y mi hermano, mi mamá le decía, ¿por qué bebes? Porque ganó el Olimpia. Y después, ¿y ahora por qué bebes? Porque perdió. Otro dijo, yo lo tomo 2 veces al año. Qué bueno, le dijo el otro. 2 veces al año es poquito, sí, le digo. Invierno y verano. O sea, la gente siente sabor al pecado. Pero lo tremendo es después. Ahora bien, lo que dice Juan, no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, y miren, no nos tiremos de santitos, ¿verdad? Porque a veces se nos hacen preguntas y nos creemos, hermano, que ni siquiera Dios, pastor. Pero yo le pregunto a usted, ¿nunca le ha dado ganas de pecar a usted? No me diga que no, hermano. ¿Nunca le ha dicho el diablo pecar? Y cuando hablo de pecar, porque la gente cree que cuando hablamos de pecado solo es, hermano, es la mujer y el hombre. No, pecado es todo, hermano, que significa pecado. Nunca el diablo le ha puesto ofertas a pecar. Y a veces uno se siente débil, como dijo alguien por ahí, como en alas de cucaracha. Que las rodillas le tiemblan, hermano. Pero uno sabe que es nacido de Dios. Amén. Que Cristo está en usted y en mí. Entonces, cuando Cristo está en nosotros, aunque querramos, aunque sintamos el deseo de pecar, pero la simiente, o sea, el que está en nosotros, nos dice, no lo hagas, no lo hagas. Y ahí está Él redarguyéndonos del Espíritu Santo, diciéndonos, no vayas a pecar, porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres nacido de Dios. Aleluya. Amén. Yo recuerdo una vez por un 24, hermano, que me fui con un cuñado a la casa de él. Y después del culto, esa vez no fui al culto. Y él tomando, hermano, vino con fresco. Y viene y me saca a mí, pero fresco en un vaso. Y mi mamá entra. Cuando mi mamá entra y me mira ahí sentado con mi cuñado, mi mamá empieza a llorar. Y me dice, ¿qué te pasó, Abel? Mira cuántos años tenía. Dice, ¿qué le digo yo?
¿Por qué estás bebiendo? No estoy bebiendo, madre, lo mire fresco. ¿Pero qué estás haciendo acá? Sí, tiene razón. Me fui. Porque, ¿qué tiene que andar haciendo un cristiano, hermano? Claro, yo estaba nuevo todavía. Con eso, con los bolos, y esa era la debilidad que tengo que andar haciendo ahí. Entonces me fui y yo le dije a mi mamá, no, madre, yo no he tomado. Sábelo, yo sé de dónde Dios me sacó. Yo no quiero volver a ese camino. Y Dios me guardó, porque hay alguien que está allí en el corazón suyo y en el corazón mío y se llama Cristo Jesús. Él es lindo, Él es bello. Amén. Entonces, la palabra, perdón, ahí mismo en Juan 5:18, para terminar, ya con esto termino, no sé si les cumplí, y si no, pues, regálamele a Dios. Pero dice el versículo 18 del capítulo 5 de Primera de Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Dáselo fuerte. Qué hermoso pasaje bíblico. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Y quién fue el que fue engendrado por Dios? Es Jesucristo. Y Él está con nosotros. Y Él nos guarda. Él nos cuida. Y dice la palabra que el diablo no nos puede tocar. Porque Cristo nos guarda y nos cuida. Amén. Termino con esto. La conclusión. La palabra de Dios llama bienaventurados a las personas que ponen por obra estas tres cosas que menciona el Salmo 119, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Amén. Gloria a Dios. Damos al Señor toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el Señor es poderoso, grande y maravilloso. Y espero, hermano, que hayamos aprendido una vez más de la palabra del Señor. Amén. Así que oremos. Padre, gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria y toda la alabanza, Padre.